Que la gracia del Señor sea con todo. Le invito que oremos al Señor, mi Señor que vive y reina para siempre. Le damos las gracias. Y le damos las gracias porque nos permite estar una vez más delante de su presencia para meditar en su palabra. Provéanos la gracia para que seamos construidos, edificados por ella, y se lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. La gloria sea para nuestro Dios. Hemos estado estudiando lo que es el Espíritu Santo en nuestra vida. De qué manera Él nos forma, construye, edifica nuestras vidas, nos guarda, nos protege, intercede por nosotros. Ahora vamos a ver la intersección del Espíritu Santo, también la seguridad que nos da y la influencia del Espíritu Santo en la iglesia. Así que le invito a que leamos al Señor. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. La obra del Espíritu en nuestras vidas es la intersección a nuestro favor, la oración. La oración es una expresión de adoración y devoción, así como de necesidad personal. Por ello considera lo que dice las Escrituras. Nadie puede llamar a Jesús Señor, excepto por el Espíritu. Pablo dice en 1 Corintios 12:3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Del mismo modo, nadie puede llamar a Dios Padre por ese mismo Espíritu. Pablo dice en Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Es el Espíritu el que actúa en nosotros para revelarnos a Jesús como Señor y a Dios como Padre. Así, cuando Pablo instruye a los creyentes a orar en el Espíritu, en Efesios 6:18, no está instruyendo a los cristianos a orar estáticamente o inelegiblemente. No, orar en el Espíritu es análogo a andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu se refiere a vivir toda la vida en conformidad con la palabra de Dios. Por tanto, orar en el Espíritu es orar de conformidad con la voluntad y el propósito del Espíritu, y donde se revela la voluntad del Espíritu en la palabra de Dios. El llamado a orar en el Espíritu es comprometerse a aferrarse a las promesas de Dios hasta que surtan efecto. En otro nivel, la oración es una expresión de debilidad y necesidad. La afirmación más clara del rol del Espíritu en nuestra vida de oración se expresa en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, cuando dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El creyente aquí es retratado como tan débil que la oración coherente es imposible. Se convierte en un gemido. Pero este gemido es una indicación de la presencia y el ministerio del Espíritu. Algunos cristianos piensan que esto se refiere a hablar en lengua o a la expresión estática. La imagen aquí empleada tiene que ver con algo más común en la vida cristiana. Es una imagen de absoluta debilidad y necesidad donde el creyente es demasiado débil para expresar su necesidad de forma coherente. Y la gran gracia del ministerio del Espíritu es que incluso cuando los cristianos son demasiado débiles para hablar con oraciones coherentes, Él efectúa la determinación del Padre de reunir a sus hijos en su brazo y atraerlo a su propósito. Qué gloriosa verdad es esta. Cuando no sabemos lo que deberíamos pedir a Dios en nuestras vidas como cristianos y cuando no sabemos lo que deberíamos pedir como iglesia, el Espíritu Santo intercede por nosotros. De eso sabemos esto intuitivamente cuando pensamos en nuestra conversión. Antes de ser cristianos no buscábamos a Dios, no sabíamos lo que necesitábamos, pero el Espíritu intervino por nosotros. Él regenera, convence y luego continúa intercediendo por nosotros. Esos momentos en los que no tenemos palabras, estamos confundidos y no sabemos a dónde acudir. Es en esos momentos que
Por su gran comisión y bondad, el Espíritu intercede de acuerdo con la voluntad de Dios. El Espíritu ora por nosotros, no simplemente en nuestra debilidad, sino en nuestra ignorancia, llevándonos a la voluntad de Dios. Qué increíble realidad para reflexionar. Seguridad. Finalmente, el Espíritu Santo nos asegura que pertenecemos a Dios. Romanos 8:16 dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta es la forma más elevada de seguridad cristiana. No puedes tener una mayor seguridad de que eres cristiano que en estas ocasiones benditas, cuando el Espíritu te testifica que perteneces a Dios. Y esto es más que una garantía intelectual. El Espíritu también nos da una seguridad experiencial operada en nuestros corazones, espiritual y emocionalmente. Piensa en un padre y su hijo pequeño caminando juntos de la mano. El hijo sabe que el padre lo ama, pero digamos que el padre se agacha, levanta a su hijo y le da un abrazo. La experiencia del hijo del amor de su padre en ese momento será particularmente segura. Bueno, así sucede con la seguridad en nuestras propias vidas. Hay temporadas en que el Espíritu nos manifiesta el amor de Dios de una manera especial. Ahora bien, la experiencia subjetiva del creyente no es la razón por la cual estamos seguros de nuestra salvación. Es decir, no decimos que tenemos seguridad porque sentimos que tenemos el Espíritu. No, en cambio tenemos seguridad basada en realidades objetivas. Las promesas de Dios en la Escritura, la obra terminada de Cristo en la cruz, la evidencia de la obra de Dios dentro de nosotros, etc. Pablo escribe en Romanos, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y así alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8, 7, verso 9. Puede haber momentos en la vida de un creyente donde no esté consciente de la presencia del Espíritu, pero el Señor ha prometido nunca dejarnos o abandonarnos y no quitará su Espíritu de sus hijos. Alabado sea mi Señor, que vive y reina para siempre. La obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. La obra del Espíritu Santo no es simplemente para la edificación individual, sino para la edificación de la iglesia. Y aquí es donde ahora queremos dirigir nuestra atención. El Espíritu Santo trabaja para edificar a la iglesia. Lo primero que debemos considerar es el rol del Espíritu en la inspiración de las Escrituras. En Juan 14, versículo 22 al 26, nos dice el Señor. Jesús dice que las palabras divinas que ha traído a su pueblo no cesarán cuando Él los deje. Más bien, Él enviará al Consolador. Y cuando Él venga, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pensamos en esto como la obra del Espíritu en la vida del creyente individual, y lo es. Pero primero, esta promesa fue dada a los apóstoles y encuentra su cumplimiento en las Escrituras del Nuevo Testamento. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, nos dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Además de inspirar las Escrituras, el Espíritu levanta líderes dentro de la iglesia como pastores, ancianos y diáconos para guiar a su pueblo y ayudar a explicar estas palabras que dan vida. Al instruir a los ancianos en la iglesia de Éfeso, Pablo dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hechos capítulo 20, versículo 28. El Espíritu Santo también trabaja activamente para fortalecer y alentar a la iglesia del nuevo pacto, como vemos en la iglesia primitiva en Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz
por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Alabado sea mi Señor. Si suceden cosas buenas aquí, si estamos siendo guiados por aquellos con autoridad para enseñar y gobernar, y si estamos siendo alentados por el crecimiento que estamos viviendo, entonces tenemos la obligación de alabar a Dios. Por eso, porque Él es la fuente de esa fortaleza. Amén. Entonces, vemos que el Espíritu está trabajando activamente en nosotros, tanto individual como corporativamente. Alabado sea mi Señor. Qué maravilloso es esto, la obra del Espíritu Santo. ¿Hay algún esfuerzo humano que se está haciendo para que Dios pueda operar en nosotros? Le tengo que decir que no, no, porque ya nos lo ha enseñado el Señor. Porque no es para aquel que quiere ni para aquel que corre, sino para aquel que Dios tiene misericordia. Y ha enviado a su santo y bendito Espíritu para que convenza al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Bendito sea el Señor. Es el santo y bendito Espíritu de Dios el que trae su presencia a nosotros, nos lleva al arrepentimiento y empieza a construir y a edificar una vida nueva. Y el día de mañana nos va a presentar delante de la presencia de Jesucristo. Vamos a salir a su encuentro. Bendito sea el Señor. Claro, a la voz del Señor vamos a salir a su encuentro. Y el Espíritu Santo va a ir a la cabeza de la iglesia. Alabado sea mi Señor. Así que le invito para que nos sujetemos al Espíritu de gracia. Por eso Dios habla del pecado que no ha de ser perdonado. Sí, porque el Espíritu Santo ha sido derramado sobre este mundo. Y el que blasfema contra el Espíritu de gracia no recibirá perdón. Porque a Él es el que se le ha dado toda autoridad para que trabaje en la humanidad, convirtiendo, ¿cierto? Protegiendo, guardando, y siendo el medio para que nosotros podamos llegar a la presencia de Dios. Alabado sea mi Señor. Este puede ser un buen momento para cerrar en oración, agradeciendo a Dios por su trabajo en nuestra vida, en nuestra iglesia. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. La gloria es a nuestro Dios.